hago contacto con Vanessa Rubio. Ella es actualmente senadora del PRI y fue subsecretaria de Hacienda y también de la Cancillería Mexicana en el gobierno pasado. Qué gusto saludarla, senadora. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, estimado Salvador? Me da muchísimo gusto saludarte y desde luego a todo tu auditorio también. Muchas gracias, senadora. Ayer veíamos este mensaje que le mandaba al embajador Christopher Landó diciendo que coincidía con él que había que pues tomar medidas el gobierno de México para reabrir pronto estos sectores que pueden afectar cadenas productivas. Sin duda, creo que de manera soberana, pero de manera muy coherente, México tiene que repensar cómo va a transitar toda nuestra economía, pero en particular nuestra industria después de la pandemia. Es decir, he oído y me he reunido mucho con empresarios las últimas 2 semanas vía virtual y lo primero que te dicen es no tenemos información clara. Creo que esa parte es vital, ¿no? Me dicen, me mandan de una dependencia a otra dependencia y de ahí a otra dependencia federal, luego me dicen que lo ven lo local. Entonces creo que eso no debe de existir, deben de haber lineamientos muy claros a nivel federal, también obviamente a nivel local, de cómo se va a reactivar la industria mexicana. Somos una industria que está altamente integrada con el mundo, altamente globalizada, pero sobre todo muy integrada con las cadenas productivas de América del Norte y en particular con Estados Unidos. Así es que la claridad es muy importante y también tener en mente que no somos autónomos, que aquí se produce una autoparte, que aquí se produce un insumo para que la industria en Estados Unidos acabe de completar la cadena. Y hay veces que los productos incluso cruzan la frontera varias veces. Aquí producimos un elemento, le dan valor agregado en Estados Unidos, vuelve a regresar, le damos otro valor agregado, vuelve a cruzar la frontera y así es el comercio global. Entonces, entendiendo que el comercio global es parte del ADN de la economía mexicana, tenemos que tener claridad y certidumbre y una ruta estratégica de cómo reintegrarnos a las cadenas globales de valor para no perder nuestra competitividad. Eso es muy importante, Salvador. No podemos Claro. dejar de ser parte de estas cadenas que tantas décadas y tanta especialización y tanta inversión nos ha costado. ¿De qué cadenas productivas hablamos, senadora? ¿Qué tipo de productos son los que estarían en riesgo? Bueno, hablaba el Pentágono del tema de la industria de las armas, pero hay también otros, entiendo, el sector automotriz y algunos otros que estamos integrados totalmente a las cadenas de Estados Unidos y de Canadá. Más que la industria de las armas, yo diría es la manufactura en México. Realmente lo que México se ha convertido es de ser menos el productor de materias primas, sobre todo la parte petrolera, ¿no? Hace, no sé, 20 años los ingresos del gobierno dependían, Salvador, 40% del petróleo, hoy nada más es el 17%, pero porque nos hemos ido especializando, somos una potencia manufacturera a nivel global y en ese sentido, pues hay manufacturas que tienen que ver con la industria automotriz, pero también con la industria de radio y televisión, también con la industria del calzado, del vestido. Es muy amplia realmente, pero si lo quisieran poner en una palabra, es el sector manufacturero de México, del cual dependen millones de empleos, millones de familias que claro que están conscientes del riesgo de salud y eso es ahorita lo más importante, pero también necesitan un mapa claro, un mapa certero, un mapa que les enseñe la ruta, saber ahorita de cuándo vas a prender tu máquina y después de que la prendas, cuánto te tardas en poder proveer para que ese material llegue a la frontera y luego de que llegue a la frontera que se vaya a Ohio, ¿no? Es toda una Uh -huh. logística que se tiene que planear con anticipación de manera estratégica y reitero, con mucha claridad y mucha veracidad, mucha certidumbre. Claro, y estamos hablando de que estas decisiones de reabrir estos sectores manufactureros, estas industrias, tendría que tomarlas pues desde la Secretaría de Salud hasta la Secretaría de Economía, pues supongo en concordancia con los empresarios y tomando medidas de seguridad también y de higiene. Pasan por muchas secretarías en efecto y por eso es que tiene que haber una unidad en las respuestas. Pasa por Uh la -huh. Secretaría de Salud, pero también pasa por la Secretaría de Economía, pero también pasa por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero también pasa por la Secretaría de Relaciones Exteriores y pasa por aduanas y pasa por la Secretaría de Economía a nivel local. Entonces, al final del día creo que tiene que haber una reunión única de coordinación en donde
salgan de manera clara y única, unificada las directrices de cuándo México va a reactivar y sobre todo sabiendo que gran parte de la industria en Estados Unidos se reactiva ya a inicios del próximo mes. Entonces, ¿qué industrias se van a considerar como indispensables en esta coyuntura y cuál va a ser el mapa de tiempo de cuándo se van a poder ir reabriendo estas empresas, pues para que puedan seguir siendo competitivas y siendo parte de las cadenas que están integradas a Estados Unidos, pero al mundo en general también? Claro, y este tema pues tiene que ser atendido con urgencia porque hasta ahora decíamos son mensajes en tuit del embajador, comentarios desde el Pentágono, pero esto podría generar un tema de tensión en la relación bilateral si no hay una respuesta del gobierno mexicano. Se requiere a alguien del gobierno federal que coordine. A mí que me ha tocado estar en el gobierno federal, pues de repente dices, oye, yo soy Hacienda, sí, pero yo soy Economía, sí, pero yo soy la Cancillería. Ahí tienen que dar instrucción de quién coordina este tema en particular y quien coordina este tema en particular en el gobierno federal tiene que juntar a los demás interlocutores del gobierno federal, de los gobiernos estatales y claro que informar a la industria lo apropiado. Lo peor que nos puede pasar son mensajes diferentes, mensajes disímbolos, mensajes encontrados y falta de certidumbre. Mientras haya certidumbre y claridad y unificación de todos los mensajes, la industria mexicana va a estar a tiempo y en forma para seguir siendo competitiva y seguir siendo parte de las cadenas de valor de América del Norte y del mundo. Pues esperemos que en el gobierno pues escuchen estos llamados y estén ya trabajando en un plan, como lo dice la senadora Vanessa Rubio, un plan detallado, calendarizado de cómo se van a ir reabriendo estas industrias, estas empresas maquiladoras que son vitales para las cadenas de producción en Estados Unidos, en Canadá y en otras partes del mundo y que México no pierda esta condición y esta competitividad que tenemos como país manufacturero. Senadora, un gusto como siempre platicar con usted. Gracias por explicarnos este tema para el auditorio. Al contrario, el gusto es todo mío siempre. Gracias. Muy buenas tardes a la senadora Vanessa Rubio.